Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Se escucha de allá atrás? ¿Se escucha? Can you hear me? Okay. Hemos estado orando y ahora yo quiero que tomemos unos segundos y que en nuestras propias voces demos alabanza a nuestro Dios, ¿okay? Porque Él es digno de tu alabanza. Él es digno de que tú le bendigas. No podemos cantar todavía porque esta iglesia que nos alquila no quiere que cantemos todavía, pero tú puedes alabarle a Dios, ¿ok? Levanta tus manos al cielo y alaba a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Sí, Tú eres Señor. digno de toda Yes, la honra y toda la gloria, Señor. Sí, Tu pueblo que Jesús. está aquí, Señor. Tu pueblo aquí te Yes. alaba y te bendice, Padre. Praise Tu pueblo and te da worship you, gracias, Lord. Señor. Yes, Te da Jesus. gracias por todas las bendiciones. Yes, Tu Jesus. pueblo te bendice, Padre, a Yes, través del God. nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Yes, Señor. Jesus. Glorifícate en medio de tu pueblo, Yes, Padre. God. En el nombre de Sí, Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, si tiene su Biblia, vamos a volver a Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Vamos a seguir meditando acerca de nuestro amigo Nicodemo. Nicodemo era una persona, aparte de ser bien educada, bien preparado, en todo lo referente a la religión judía, también como fariseo, él cumplía todo lo que requería la ley. Encima de eso, él pertenecía al concilio más alto que estaba en Israel. Israel estaba ocupado por los romanos, pero los romanos, ¿qué hacían? Cuando un pueblo se sometía a César, César permitía que ellos tuvieran gobierno también, a través de un gobierno local. Entonces, Nicodemo era parte de ese gobierno, que eran 70 personas, que eran los que controlaban todo, más el sumo sacerdote. Ellos controlaban todo. O sea, era un hombre no solamente bien preparado, erudito en las cosas de Dios, sino también con mucha autoridad. Pero él tenía un dilema en su mente y él quería saber cómo llegar al reino de Dios. Y habíamos dicho que Jesús, sin haberle escuchado la pregunta, Jesús le dice en el versículo número 3 a Nicodemo, capítulo 3, verso 3, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente y nacer nuevamente? Jesús le sigue diciendo, explicando en el verso número 5, de cierto te digo. Y hemos dicho que es muy importante escuchar lo que dice Jesús cuando él usa esa frase, de cierto te digo, porque nunca había ocurrido antes y Jesús está diciéndonos, esto es muy importante para el ser humano. Verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora en esta tarde lo que quisiéramos que veamos es por qué es necesario que el ser humano nazca de nuevo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús es tan insistente y dice es necesario nacer de nuevo? Y vamos a ver eso al ver la historia del pueblo de Israel. Que al ver la historia del pueblo de Israel vemos la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Hay unos pensamientos que quiero acerca de lo que está diciendo Jesús. Jesús le reveló a Nicodemo entonces que es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo número 16, el versículo que es tan conocido por toda la humanidad, le explica que el reino sería para todos, porque el verso 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿okay? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús está trayendo una enseñanza revolucionaria a la mente de Nicodemo. Le está mostrando que la salvación no es para simplemente el pueblo elegido de Dios, sino es que para todo el mundo, gloria a Dios. Para todo el mundo. Sí, Señor, gracias. El otro punto que le enseña, el reino de Dios como algo personal. Es algo personal. ¿Por qué? Porque dice, para todo aquel que cree. Lo otro que podemos ver en el verso 16, no es una promesa nacional, no es para simplemente el reino de Israel, no es una promesa étnica para los descendientes simplemente a través de la carne del pueblo de Israel, sino que es para todo el mundo. Esto era nuevo para Nicodemo, pero también es personal, porque sigue, vamos a ver el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el mundo, entonces todos tenemos la oportunidad de recibir el nuevo nacimiento, pero dice, para todo aquel que en él cree, o sea, es algo personal, es para el que cree, el que cree. Nicodemo no es simplemente para la nación de Israel, es para todo el mundo, pero es personal, es para el que cree. Aquí el Señor nos está explicando esto, porque hay muchos que piensan, Dios ama a todo el mundo, y hay falsas religiones así, dice, y todos van a ir al cielo, todos los caminos llevan al cielo, dicen algunos, todas las religiones, pero no, Jesús pone claramente que es algo personal, dice, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es personal. Yo personalmente tengo que arrepentirme y yo personalmente debo de nacer de nuevo por agua y por el Espíritu. Vamos a ver más tarde después lo que ya habíamos visto, qué significa. Entonces, lo que el Señor nos sigue diciendo ahora, porque quiero que pensemos esto, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Volvamos a la historia de Israel. Cuando Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Algunos opinan que eran millones de personas, 1 millón, 2 millones a lo mejor. Salieron de Egipto, liberados. Si me acompañan en Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, vamos a ver un poquito la historia de Israel. Hechos capítulo 6, vamos. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, atraviesan el Mar Rojo. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel permanece en el desierto? ¿Se acuerda cuánto tiempo caminaron en el desierto? 40 años. 40 años. 40 años con Moisés, el profeta elegido. 40 años con el hombre que les había dado los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Usted y yo pensamos 40 años recibiendo eso. Todos tienen que haber sido creyentes en Dios, ¿verdad? Uno piensa, 40 años con la columna de fuego por la noche, la columna de humo durante el día, con el maná. Uno piensa, bueno, deben haber estado todos ahí creyendo en el Señor, pero fíjense lo que nos dice el pasaje. Dice que es interesante lo que dice el 7:38, si va al 7, versículo 38. Es interesante lo que dice aquí
este predicador, Esteban, cuando Esteban está predicándoles a los incrédulos, dice el verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí. Lo que quiero que vea es la palabra congregación. Congregación es la misma palabra iglesia. En el Antiguo Testamento también, cuando estaban reunidos, se les llamaba que eran como iglesia. Entonces uno piensa, bueno, tantos millones estaban en la congregación del Señor, seguro que amaban a Dios y iban a salir adelante. Pero sigue diciendo Esteban, dice el verso 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuánto tiempo demora el ser humano en dejar a Dios? Yo creo que cuando Moisés subió al monte, cuando Dios lo llamó al monte, más o menos podemos decir que él estuvo 40 días en la presencia de Dios. O sea, 40 días estuvo el pueblo ahí abajo y dijeron a Aarón, dice, no sabemos qué ha pasado con este Moisés. Dice, te vamos a dar la autoridad a ti, Aarón, tú haznos dioses para que nosotros lo adoremos a estos dioses. Y Aarón le obedeció, dice, denme todos los anillos, todos los aros, y con el oro, dice, lo puso ahí y de repente, ¡puf!, salió un becerro y comenzaron a adorar a un becerro, ¿no es cierto?, a una vaca hecha de oro. Pueden ver, en 40 días esta gente ya se había olvidado de Dios. Pero volvamos a los 40 años, dice en el 41 y 42 del capítulo 7. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Esto es triste lo que voy a leer ahora. ¿Okay? La siguiente frase, esto está escrito en los profetas. Esto es lo que dice el Señor. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Qué triste, esta gente estaba en la congregación, estaba en la iglesia, 40 años con uno de los mejores predicadores, uno de los mejores teólogos, Moisés. Sin embargo, a escondidas estaban adorando a los dioses de las estrellas. ¿Qué sé yo? Habrán aprendido en Egipto el horóscopo a lo mejor. Pero dice el Señor que adoraban a los dioses que estaban en las estrellas. Qué triste eso, ¿no? Que cuando iban y ofrecían sacrificio, en vez de ofrecer sacrificio a Dios, a escondidas en sus corazones ofrecían sacrificios a los ídolos que ellos tenían en sus corazones. La pregunta es, ¿por qué es necesario que el ser humano nazca de nuevo? ¿Por qué es necesario que el ser humano nazca de nuevo? Estamos viendo la historia de Israel. Y esto es lo que Dios le está tratando de inculcar a Nicodemo. Veamos entonces lo que habíamos visto anteriormente. Ezequiel, capítulo 36, verso 20 al 27. Ezequiel. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y no solamente Nicodemo, toda la humanidad necesita nacer de nuevo. Y aquí en el capítulo 36, verso 20. Ahora, el Señor, cuando los ha introducido a la tierra prometida, después de muchos años, siglos, son llevados cautivos a otras naciones por haber desobedecido a Dios. Y en el verso 20, en el capítulo 36 de Ezequiel, dice lo siguiente:
Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Lo que quiero que prestemos atención es esto: el nombre de Dios. El nombre de Dios es bien importante. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar? La primera cosa en el Padre Nuestro, la primera petición al Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Lo más importante, si hay alguna cosa más importante que tenemos que aprender a orar, es que el nombre de Dios sea santificado. Y el Señor aquí se está quejando contra el pueblo de Israel. Dice: cuando fueron llevados cautivos, el nombre de Dios no fue santificado. Dice, profanaron. Profanar significa tener en menos, despreciar. Las naciones despreciaron el nombre del Dios Todopoderoso por culpa de Israel. Por culpa de Israel, el nombre de nuestro Dios fue profanado, fue puesto por el suelo, fue pisoteado. No me diga que hay Dios. Eso decían las naciones. Verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Y ahora lo que el Señor está hablando aquí es el nuevo nacimiento, ¿ok? ¿Se acuerda que Cristo dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? El profeta va a estar citando ese tema: nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Y el Señor comienza diciendo: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. El milagro del nuevo nacimiento que Dios le está prometiendo al pueblo de Israel, de darle un corazón nuevo, una mente nueva, de restaurar un amor puro hacia Dios. Dios dice: no lo hago por ustedes, sino lo hago por mi nombre. Por eso los voy a cambiar. Por eso voy a sacar el corazón de piedra, duro. Voy a poner un corazón sensitivo, un corazón que me tema, dice el Señor. Verso 20. No por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y aquí viene el milagro del nuevo nacimiento, en el verso 25. El milagro para el pueblo de Israel. Dios le está prometiendo esto. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que Jesús dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Este milagro es un milagro que Dios va a hacer personalmente en cada ser humano que se arrepiente, cada ser humano que reconoce que necesita el toque de Dios. Dios por el Espíritu Santo viene y saca el corazón de piedra, el corazón que ama a Dios y que teme a Dios. Ese es el nuevo nacimiento que Cristo le está diciendo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Gloria a Dios.
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo puede ser esto? Dice Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? Dice el Señor. Dice Nicodemo, tú no lo puedes controlar. Es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Porque es obra de Dios. Es obra de Dios. Y Dios quiere hacer eso. Dios quiere hacer eso aquí en Canberra. En nuestros amigos, en nuestros familiares. Y Dios lo va a hacer. Porque la iglesia de Dios va a seguir orando, va a seguir clamando a Dios. Señor, salva, 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 Señor. Aleluya. Vamos a ir concluyendo ahora en Tito. Tito capítulo 2. Ahora en Tito vamos a ver la obra terminada, la obra hecha por el nuevo nacimiento, el milagro. Y yo quiero que usted medite lo que habla acerca. Pablo recibió una revelación muy hermosa acerca del nuevo nacimiento. La mayoría de sus cartas que él escribió está hablando del nuevo nacimiento, del creyente que es nacido de nuevo por el Espíritu. Y aquí él lo pone en una forma condensada en Tito. En Tito capítulo 2, voy a leer desde el 2 del verso 11 en adelante. Ahora, yo tengo aquí esta Biblia. Esta Biblia es la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Es un poquito diferente a la Biblia que usamos, porque usa otras palabras, pero es la misma idea. Si usted se confunde al yo leerla en esta versión, no se preocupe de seguirme con la versión que usted tiene ahora. Después la puede leer en la casa, pero escuche más o menos lo que dice esta carta de Tito. Capítulo 2 del verso 11 en adelante. Voy a leer. Dice lo siguiente, Tito 2, 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Gloria a Dios, la gracia de Dios. La cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Buenas obras, amar. Sigue diciendo el capítulo 3. Voy a leer desde el verso número 1 hasta el versículo número 8. Tito desde el 3 del 1 al 8. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad, el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor,
Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y el verso 8 dice lo siguiente: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficios para todos. ¿Qué es lo que está diciendo al principio de la frase, de lo que está escribiendo a Tito? Pablo está diciendo: diles a los creyentes que tienen que amar, tienen que hacer buenas obras, no calumniar, cuidándose el uno al otro. Tenemos que hacer obra, pero después sigue diciendo: pero acuérdense que no son salvos por la obra, fueron salvos por la misericordia de nuestro buen Dios, que Dios cuida por ustedes. Y pone como broche final, dice: pero volvemos a hacer, somos llamados a amarnos, a hacer buenas obras. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Padre amado, es con temor, es con reverencia, Señor, cuando predicamos tu palabra, Señor. Y solamente esperamos en ti, Señor, que tú hagas tu obra, Señor. Que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser hijos obedientes, Padre. Y como decíamos, Señor, te pedimos, Padre, que tú salves a nuestros familiares, los que todavía no te conocen, a nuestros amigos, la gente que vive aquí en Canberra y en los alrededores. Oramos, Padre, que el viento de tu Santo Espíritu sople, Señor, sople, y gente vea la belleza de tu Hijo Jesús, Señor, el amor de tu Hijo Jesús, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre. Amén. Pastor. Gloria a Dios, hermano.